Pedro Huertas, ¿qué Bien, tal? bien, bien, bien. Qué guay. Es que estoy con las dos pantallas, tío. Pero, Estoy ¿estás con una. jugando? Estoy jugando. No, 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 ya no, ya no. No. Este- Me han soltado a las menos cuarto. Que hemos ganado la partida. Y Bueno, que digo, yo me he asustado. Digo, a ver, que si quieres jugar un poquito, tal, te dejamos, lo pones aquí, no, que va, vemos. que no. Es que llevaba meses sin jugar, ¿eh? Joder. ¿Cuál era el 2? El 2, hombre. A ver, A ver, a ver. a ver, gente Bueno, detrás. tengo el uno, el 2 y el 4 porque el 3 no lo contamos. Pues. Del 3 ni lo he olido, vamos. O sea que. El 3 me lo compré en su día y intentaba hacer una aventura gráfica más que otra cosa. Se le quedaba una cosa rarísima. No sé si era ya en el Nuevo Mundo, creo que era una cosa así, en el siglo XVI, por ahí. Y tú Joder. llevabas como un personaje de aventura gráfica, una especie, un Monkey Island mezclado con Assassin's Creed, pero mal. Bueno, la aventura gráfica. Claro, si está mal, pero la aventura gráfica mola. Lo único que tiene que estar Claro, bien. claro, claro, claro. ¿Tú has jugado al Siberia, por ejemplo? No, ese no. Pues juega. Sí, sí, o sea, te lo recomiendo. Quiero decir que es una. Mola mucho. Te lo recomiendo. Oye, venimos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de tu libro, ¿no? Hostia, creo que sí, creo que sí. Una cabra en la calle mayor. Oye, lo de la cabra, ¿sabes lo que pasa? Que se me ha ido la... No, pero se me ha ido. Entonces podíamos compartir y tal, pero ¿qué ha pasado? O sea, hay una cabra en la Plaza Mayor. Cuéntanos En esto. la calle mayor, la calle Aquí. mayor es la que une la zona que llaman Puertas de Murcia con el muelle, ¿no? Con la plaza del ayuntamiento y el muelle, ¿no? En la ciudad. Y ayer de repente, además, me pilló. Yo acababa de salir del trabajo. Y estaba andando por otra calle del centro y me llega una noticia. Tío, no sé qué. Una cabra había aparecido de repente en la calle mayor de Cartagena. No sabemos desde dónde. Pensamos que es Zeus disfrazado. Y empezó a dar vueltas por toda la calle. Le perseguía la Policía Nacional y la Municipal. Se metió dentro de una joyería de la calle mayor. Claro, Joder. arrambló con un cristal, se metió en el Hostia. baño y se quedó encerrada ahí, tío. Joder. Y, y tuvieron que llamar a un pastor para que fuera a recogerla, porque no Pero, saben de quién es la cabra. pero ¿está bien la cabra o no? Sí, sí, la cabra se la llevó el pastor a su granja. Esta mañana el pastor ha salido a pastorear y la cabra se ha vuelto a escapar. Claro. ¿Y ahora no se sabe nada? No, no, la han vuelto a recoger, Ah, el mismo vale. pastor. Bueno, Y, cabra en Cartagena, un buitre apareció en Malasaña, en el barrio de Malasaña, Madrid, ayer también. pero no son los modernitos que van de copas. Era un buitre... Mira, lo Lo dice Elena siento. en el chat. Y por cierto, Mara, perdóname, en el chat también, que le llamo Marta a la pobre Mara porque es que no veo ya. Me levanto a las 6 de la mañana y no veo. Perdóname, Mara. Un saludo enorme. Bueno, eso es una cosa que vamos a comentar, el tema de la cabra. El tema de... Y tu libro también, ahora que hablar un poco del libro, digo yo. Sí, Habrá que hablar, habrá que hablar. Habrá que hablar. fíjate, el título ya, Coronas de Laurel, un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano. Una historia de los emperadores romanos desde Augusto al Imperio Bizantino, que está publicado y editado por Principal de los libros. Este libro no he terminado de leérmelo, ¿vale? Estoy por la página 127, ahí está, ¿vale? Bueno, Eh, entonces te quedan 30 de páginas por ahí. anarquía a tetrarquía, ahí me he quedado. Vale, vale, Pero vale. bueno, he sacado muchas cosas, ¿eh? Tengo aquí la libreta, he sacado muchas cosas. Bueno, el libro, comento yo un poco, ¿no? El libro que haces, Pedro, es hablarnos acerca de los emperadores, cuestiones de ellos que son interesantes, son curiosas, son también relevantes para comprender en cierta medida cómo se ha articulado Roma también. Y además haces una cosa muy, muy interesante dentro del libro porque nos acercas paseando incluso por Roma, obviamente, nos invitas a estar en Roma, en la Roma actual, y decir, pues pásate por aquí, por allá, que aquí estaba esto. Y yo me acuerdo de cuando tal, y entonces nos hablas también sobre ello y obviamente también tiras de fuentes, haces una mirada muy, muy crítica y analítica de las mismas y dejas algunas píldoras muy interesantes que vamos a comentar también, ¿no? Acerca del oficio del historiador, de, bueno, un poco de cómo se ha ido gestando, ¿no? la historiografía, cómo ha ido gestando esas imágenes, esos clichés también, hablas acerca de ello. La verdad es que la más interesante, además con tu toque siempre de humor, que también comentaremos en este caso. Lo primero de todo, Pedro, claro, es un libro que realmente tienes aquí 175 páginas de libro y, claro, compilar, por así decirlo, toda la historia
de todos los emperadores es, obviamente, es imposible, ¿no? Eso es imposible. ¿Cómo te planteas en inicio con este libro, ¿no? ¿Cómo te lo planteas? Porque yo me imagino que te harás un mapa o un esquema mental de qué quieres o cómo quieres enfocarlo, ¿no? ¿Qué quieres contar de los emperadores y por qué quieres contarlo? ¿Cómo haces ese planteamiento, Pedro, en el inicio? Pues, tío, esto es difícil. Creo que es que así explicado por ti queda hasta serio el libro. Estaba como, hacho, se lo ha currado. No, el planteamiento es, a ver, yo quería meter más emperadores desconocidos, eso sí es cierto, ¿vale? En un principio, como antes, cuando escribía más en el blog y tal, muchas veces hacía como semblanzas de algún emperador, algún esto así, había siempre cosas que se me quedaban fuera. Y yo decía, joder, esto está guay, ¿no? Pero lo dejo para la siguiente, ¿no? Como muchas cosas, muchas veces que hace una compilación para un hilo de Twitter, un artículo o lo que sea, y va dejando información fuera. Y esa información siempre la iba guardando, ¿no? Y la iba acumulando. Y cuando Iris se puso en contacto conmigo, que fue la que ejerció de correctora y tal, ahí, claro, pues claro, dije, hostia, ¿cómo lo hago? Entonces, el planteamiento es coger orden cronológico del imperio, aunque coger un capítulo introductorio con la monarquía, Sí. para poner una especie de ejemplo de cómo se escribe la historia a lo largo de la historia, valga la redundancia, ¿no? ¿Quién escribe, cuando una persona escribe en el siglo I antes de Cristo, cómo escribe, por qué escribe, qué le motiva a escribir y tal, ¿no? Y realmente es más un intento de ver, estructurar la sociedad romana en mentalidades y cosillas así, pero a través de lo que nos ha quedado de los personajes más importantes de cada época de la sociedad romana. Entonces la estructura es básica, que es cronológica. Sí que cojo algún emperador más conocido como Calígula, Nerón, que es un poco lo que más le suena a la gente, para ir un poco el mainstream. La Pero sobre carnaza, todo la carnaza. lo que he querido es dedicar más tiempo, bueno, más tiempo, la mitad del libro por lo menos, está dedicada a gente que vive entre finales del siglo II después de Cristo y el siglo VII u VIII. Porque es lo que más, el objetivo que tenía era más ese, porque creo que de Calígula, Nerón, Augusto y tal, pues son emperadores muy conocidos y que la peña pues los conoce bastante bien. Ya sea por novelas, ya sea por tal, o bueno, pues por lo que va quedando, no porque lo que estudia en el cole, porque cuando va primero de la ESO, pues de Roma da Augusto y bueno, República, vaya así, ¿no? Entonces, pues la estructura era, vas a coger algo de la antigüedad, que es una de las épocas que más me mola, aparte de la República. La República es que la tengo muy trillada, tío. Ya. Me da rabia porque no he llegado a la tarde antigüedad realmente al meollo. Yo me quedo en la 127, ya te digo. No, no, pero vamos, más o menos. Sí, no, sí, no, hombre. Bueno, Con 127 páginas, sí, no, se ve de qué pie cojeas. es que la tesis doctoral que no acabé era de bizantino y visigodo en el sureste, defensa del territorio en el sureste de la península ibérica entre los siglos IV y VIII. Ostras. Entonces, claro, todo el tema desde la tetrarquía en adelante hasta la llegada del Islam, por ejemplo, a la península, era un poco lo que tocaba a nivel arqueológico, no histórico, pero bueno, las fuentes primarias están ahí para utilizarlas y para interpretarlas y para hacerle una lectura crítica, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer. Pues muchas veces vemos por ahí lecturas acríticas de autores clásicos y cuando explico los museos y hablo de algún autor clásico, ¿no? Que introduzco algunas veces en la explicación y tal, digo, hay que tener muy en cuenta una cosa. Digo, hoy en día nos quejamos de que tal medio de comunicación miente o escribe de manera torticera o el otro hace no sé qué. Digo, en época antigua la gente no se salva. O sea, una comparativa entre un autor clásico y un autor contemporáneo es que ambos mienten más que escriben, llevándolo un poco a la redundancia o al absurdo, ¿no? Claro, Entonces, eso hay que destacarlo siempre. de eso hablas en el libro, porque te acercas a las fuentes y dejas algunas reflexiones sobre las mismas, que hemos tratado también en muchas ocasiones. Tú lo tratas muchísimo en Twitter y ahora, ¿no? Y también aquí en el Café de la Lluvia ya hemos hablado mucho acerca de las fuentes, cómo mirar las fuentes. También cuando son fuentes, bueno, pueden ser fuentes lejanas a la figura que abordan, que aquí hay algo de esto, bastante de esto. Y Sí. también fuentes que no están muy
digamos, no son muy amistosas con el emperador de turno. Que esto pasa con miembros del Senado, que también hablas mucho de esto. Claro, te quería preguntar, quería comenzar la entrevista acerca del libro. ¿Por qué todos se asesinan a todos? Es decir, ¿qué ansia de sangre, que también mencionas un libro que fue, ahora no me acuerdo del título, que fue traducido por Despertaferro, vamos, de Infamia. infamia. ¿No? ¿Por qué ese gusto por asesinar todos o matarse todos desde los inicios ya, desde esos inicios de Roma? ¿Esto qué pasa? ¿Es un gusto? ¿Qué aprecio tienen por la No vida sé. estos romanos? O sea, Jerry Toner, las citas de Jerry Rito. Toner, de lo de que los romanos pensaban de sí mismos que eran unos grandes. Sí, sí, sí. Tal, ¿no? No lo podemos decir Mencionas. en Twitch. No lo podemos decir en Twitch. Que el señor de Amazon se cabrea. Entonces, no lo sé. O sea, hay preguntas obviamente en la vida que no tienen respuesta, ¿no? Y el por qué una sociedad se articula en torno a la muerte, bueno, eso lo hemos visto también. Todas las sociedades, para todas las sociedades, la muerte es muy importante. Porque para todas las sociedades se para que quede tan feo, desarrollan mecanismos que te ayudan a enfrentarte a la muerte, que son las religiones, Sí. ¿no? Entonces, eh, claro, para los etruscos, por ejemplo, que son la gente que vivía en la zona del Tirreno, surgidos en Toscana y tal, antes que los romanos, ¿no? Porque los romanos, conquista y tal, la vida después de la muerte era mucho más importante casi que la vida durante, mientras que estás aquí, ¿no? O sea, su entrada en hipogeo y tal eran las cabañas, tenían forma de cabaña y tal, ¿no? Lo vemos muchas veces en los mismos panteones romanos, ¿no? Que son como, es como tu casa para siempre, ¿no? Tiene que ver más, creo, en torno a la importancia de la muerte para cada cultura. El por qué exactamente, pues en 3 palabras no tengo, no, en 4 palabras no tengo ni idea. Pero sí es cierto que hay como un rebustillo, porque luego cuando, por ejemplo, llegan los juegos de gladiadores, que comienzan siendo una serie de lucha a muerte en funerales de gente importante, en torno a mediados del siglo III antes de Cristo, eso en 100 años ya se ha desarrollado, están los espectáculos más que tal. A la gente le gusta el picorcito. No me acuerdo qué autor clásico era de teatro. Era Terencio. No me acuerdo muy bien. Decía que hay un autor clásico de teatro romano que tiene una obra que se llama La Suegra. Y en la introducción a La Suegra decía que la primera vez que se interpretó esa obra de teatro en un teatro, el teatro estaba vacío. La segunda vez que se interpretó, el teatro estaba lleno, pero entre acto y acto alguien dijo: hay unos boxeadores dándose de leches ahí, no sé qué, y la gente se fue del teatro a ver cómo lo ves. Pero una cosa que pasa hoy en día, lo ves en la política, el que más grita y el que más insulta es el que más aplausos tiene o el que más foco tiene. Pues es lamentable. Sí, básicamente sí, lo O es. sea, que al Lo es, final pero por desgracia hay sí peña que que... lo sabe y lo usa. O sea, también te habla como, a ver, si nos metemos en calidad social, pues te habla un poco de la calidad social de la persona que atiende más a quien más grita que a quien es más sensato. Claro, Aquí, pero lo vemos en el deporte aquí, también. fíjate, yo las con la sangre, o sea, con el tema de quién grita más y bueno, quién pone la palabra más gruesa. Y aquí hay otra cuestión también dentro de estos autores, que es la propaganda que ellos, ¿no? También, que Mm. hablas mucho de la propaganda de autores y de emperadores, ¿no? Por así decirlo, cada uno hacía su parte de propaganda. Otra cosa, otro paralelismo, ¿no? Que vemos hoy en día es este, ¿no? El tema de la propaganda. Fíjate, los medios de comunicación, últimamente todo lo que ha salido, que es Sí, la punta la del cosa. iceberg. Es la punta del Sí. iceberg de cómo funcionan muchos medios, no todos medios, porque hay muchísima gente detrás, muy grandes profesionales, pero hay ciertos medios de comunicación que suelen ser los más media, los grandes medios, por así decirlo, que tienen grupos potentes detrás, pues como que el periodismo le martillan un poco, ¿no? Y es más propaganda, por así decirlo, que Sí. información. Eso no ayuda por una cuestión muy sencilla. Luego nos quejamos mucho de los negacionistas, pero es que eso es una fábrica de negacionistas. Porque es como el cuento de Pedro y el lobo. Cuando venga el lobo de verdad, no le vas a hacer caso. Entonces,
yo creo que gran parte del negacionismo se nutre realmente de estas cosas. Es decir, si tú tienes un medio de comunicación que sabes, ¿no?, que todo el mundo ha visto, que hace tal cosa mal, no sé qué, no sé cuánto, cuando esa gente tiene una noticia real, ¿quién le va a creer? Claro, es un problema. Y eso es una fábrica negacionista. O sea, y aquí en España hemos tenido suerte con el tema del negacionismo por las vacunas y tal. Otros países están más chungos. Alemania, Francia, tal, está bastante más chungos con ese tema. Pero es un problema muy gordo precisamente por cosas como esa. Luego tienes cosas que son muy importantes, como el tema de la salud de la sociedad, la vacunación y tal, y por culpa de gente que no da bien lo que tiene que dar, eso crea a una masa crítica que luego realmente no es una masa crítica. Es decir, tú puedes ser crítico cuando conoces todas las articulaciones de un tema, ¿no? Es decir, cualquiera puede hacer una lectura crítica de una biografía de un emperador romano cuando se lee a todos los biógrafos del emperador romano. Claro, hace falta leer. Y leer está feo, ¿no? Para algunas Leer personas leer está feo. y comprender lo que se lee, porque aquí el reto es Claro, doble, claro. ponerse a leer y comprender, tener comprensión lectora. Y luego ya Sí, analizar claro, es y que, deducir, bueno, ya es un claro, eso ejercicio ya se da en la mayor. primaria, aunque hay gente a la que se le olvida. El tema de la comprensión lectora, que hay exámenes de eso y tal, pero no. Luego, claro, es que es más fácil que te den las cosas machacadas y te dan más caras. Entonces, a ver, es tirarnos piedra a nuestro propio tejado, pero sí es cierto que en las redes sociales hay muchos charlatán que se pone a soltar ahí su perogrullada y hay gente que sigue a esas personas. Lo mismo que hay gente que te sigue a ti, que me sigue a mí o cualquiera. Hay gente que sigue a esa gente. Porque se piensan que son críticos por seguir a esa gente. Y lo que están haciendo realmente es ser acríticos porque solo ven a esa gente. Entonces se piensan que todo lo normal no es normal, sino que es una mentira, ¿no? Y que lo que le dice ese señor ahí, agazapado. Sí. Hace un año hubo aquí en mi ciudad, hubo un caso de un periódico de extrema derecha que directamente se inventaba noticias. Y pasaron, por desgracia, a tener bastante fama a nivel nacional, porque incluso llegaron a sacar datos personales de la muchacha de lo de la manada. Ya. Entre la multa que les cayó por eso. ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que vendían ellos? Muy sencillo. Estamos siendo perseguidos por el sistema. Nosotros somos transversales antisistema. Pero realmente ellos son parte del sistema. Porque si no fueran parte del sistema no estarían en su rollo y tal, ¿no? Pero bueno, son temas bastante chungos. Sí, no. Nos Pero se les va, desviamos se les va. de... Es un café nocturno, es un café distendido, no es un programa como tal, es un Sí, programa sí, sí. entre amigos, pero bueno, vamos a volver Pero también sí, a... es difícil, es difícil. El problema de la mala prensa, pero creada en sí. Pues, en época romana era lo mismo. Hay una cosa que trato en el libro, pero muy así, como diríamos en lenguaje literario, de soslayo, que es la historia oral. Entonces, por ejemplo, cuando tú te lees algo sobre Tiberio en Capri, pues tú dices Capri, Bueno, Tiberio, pues claro, yo no tenía ni idea, ¿eh? Pelos, o sea, de punta. No vamos a reproducir aquí lo claro, que pones en el libro, claro. pero va por cuestiones muy, muy negras. Claro, son cuestiones negras que saca Suetonio, que es un señor que es del orden senatorial del siglo II, que tiene que ensalzar a quien gobierna en aquel entonces, que puede ser Trajano Adriano, más o menos, por aquella época, y que a lo mejor se está fiando de historia oral. Ese señor que vive en la bahía de Nápoles, que ve que el emperador no sale de la isla, y vamos a los barrios. ¿Qué pasa en nuestros barrios? Hay mucha gente que sale del portón de este señor o esta señora. Hay mucha gente que entra no sé dónde. ¿Sabes? Entonces, la historia oral y la habladuría orales muchas veces crean también ese relato. Eso un colega mío, Pedro, o sea, Pedro Pérez, hizo su tesina sobre la historia oral en Jordanes, que es una de las fuentes que trato en el libro. Además, creo que a Pedro lo pongo en mi bibliografía, porque su tesina es la hostia. Pérez Mulero, busca por la P, ahí, así Pérez está. Mulero. Es que no sé si la llegó a publicar o no. Esta. Si no está, os lo digo ya, que creo que Sí, está no. por. Si no está en Está, bibliografía, está, está, está Pérez Mulero, está el emperador Justiniano I y en Coripo y Jordanes, sí. Sí, está. sí. Está publicado en Potestas.
Sí. En la revista Potestas. Pues, él, aparte de eso, trató su tesina sobre historia oral. Y historia oral es muy importante. No, Porque te luego. trae tanto las cosas buenas como las malas. Entonces, cómo se crea un chisme, cómo ese chisme pasa a ser de historia oral a historia escrita, por qué se le hace caso a ese chisme, por qué no sé qué. Son cositas, o como Nerón, que teóricamente no estaba muerto cuando estaba muerto. Eso Está de parranda, ¿no? hay que leerse el librico para eso. Pero Sí, sí, es ahí está Nerón. la parte de Neuron también es muy interesante. Luego analicemos alguna información también que ha salido recientemente en la prensa. Hay otra cuestión hay muchas cuestiones que podemos abordar del libro. Y ¿qué pasa con Calígula e Isis? No, la figura de Calígula, que es una figura que, madre mía, el tema del caballo, por ejemplo, bueno, pues tratas mucho la locura. También es cierto que hablas mucho sobre el concepto de locura que se tenía, que se deja de tener. Haces un análisis muy interesante sobre ello, con las fuentes, ¿no? sobre la mesa, fuentes también más científicas digamos, de ciencia de la cabeza, Sí, ¿no? sí. De la mente, etcétera, del cerebro. Pero el tema de Isis, a mí me interesa mucho, ¿no? Calígula Isis, Nemi. Cuéntanos un poco, ¿no? También para hablar un poquito de este tipo de cuestiones porque me parecen muy interesantes, Pedro. Es que, Es claro, algo, discúlpame, es algo, el tema de Isis que yo, por ejemplo, desconocía. bueno, bueno, están los barcos de Calígula, que se descubrieron en época de Mussolini, aunque se sabía. El lago Nemi, vamos a empezar desde el principio. Sí, En el principio, los tiempos. el lago Nemi es un lago que está a unos 30 kilómetros de Roma al sur, cerca de Castel Gandolfo, donde veranean los papas, por cierto. Y creo que es donde vive Ratzinger ahora, desde que se retiró. O Ostras. sea, alguno ahí. Pues Nemi es una pequeña población que recibe el nombre del lago. En ese lago había un templo dedicado a la Dama del Lago. Sí, como en Arturo. Es que los relatos medievales de. Bueno, eso también lo digo en el libro. Los relatos medievales anglicanos que cogen cosas clásicas. Bueno, rollo. El... Y claro, a ver, el tema de Calígula es complicado porque, claro, cuando tú empiezas a ver en qué ambiente se cría, ahí en Capri, qué es lo que le hacen a la madre, a los hermanos, luego está la hermana que se casa 3 o 4 veces, que es la madre de Nerón. Hostia, dices, ¿cómo va a salir normal este crío? Yo creo que lo que intenta hacer es ser bien visto por las clases sociales. No me gusta hablar de clases sociales porque en época romana no existen, ¿vale? Pero bueno, para que la gente lo entienda un poco, decir como las clases sociales más populares, ¿no? El pueblo de Roma, ¿vale? Es una cosa que creo que hacen muchos, a ver, se hace hoy en día. Intentan ser aceptados por el pueblo, por la masa popular, que es la mayoría de la población, al fin y al cabo, y cada uno lo hace de una manera diferente. Luego intentan también asociar su imagen a algún tipo de dios y tal. Augusto lo hace con Apolo, Julio César lo hace con Venus, aunque él no llega a ser emperador. Cuidado, cuidado. Ahí, Julio. Y Calígula lo hace con Isis, ¿no? Es cuando hacen los barcos en el lago Nemi y tal. O sea, esos barcos tuvieron que ser maravillosos. O sea, desde el punto de vista arquitectónico, de diseño y tal, tuvieron que ser la leche. Yo, por desgracia, no he podido ir desafortunadamente, perdón, no he podido ir a Nemi. Iba a ir hace 4 años cuando estuve una vez por ahí por Roma. Estaba lloviendo y conducir por Roma lloviendo un lunes. Ya tuve suficiente el domingo ese con irme a Pompeya o coger luego el coche para irme a Nemi, ¿no? Iba con mi hermano, unos colegas y tal. Pero si esa relación es que está ahí, porque ellos necesitan relacionarse con. ¿Qué hace cualquier dictadura hoy en día? Se relaciona con alguna serie de entes religiosos, no religiosos, políticos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Tú siempre tienes que tener una imagen de un mártir o de algo que está por encima de ti. Tú tienes que ir a la causa de ese algo o de ese alguien, ¿no? Que es como el fin de tu mandato, el por qué tú estás ahí, ¿no? Entonces, el por qué Calígula está ahí, pues porque, mira, va a mandar a la diosa, no sé qué, no sé cuánto. No, luego están los biógrafos de Calígula, pues como Suetonio, creo que Tácito también lo trataba por ahí y tal. Te están hablando de un señor que se va al lago Nemi, mata o ordena matar al sacerdote que hay ahí. Claro, ese sacerdote, eso
era el eje principal de la rama dorada, del libro de Frauser, creo que era, o Fraser, creo que este hombre. Que eso ya tiene más de 100 años y hay cosas que están superadas y tal. Eso siempre que hablo de Fraser, Las hojas del bosque, me dice, pero di que tiene más de 100 años el libro y está superado. Yo, sí, sí, Cuidado. sí. Cuidado que me pasan lista. Y claro, él necesita eso. Aparte de que se le fuera un poco la pinza o no, tal, los biógrafos actuales de Calígula dicen que el mejor acercamiento a la psicología de Calígula la hizo, era Camus, ¿no? El que hizo el Calígula, ¿no? Por aquí. No, bueno, nombro, al inicio del capítulo de Calígula sale una frase sí, 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 sí. de la obra de teatro y tal, ¿no? Tampoco lo sé. O sea, pero la imagen que tenemos es muy negativa. A lo mejor no fue tan negativa la imagen. Sabemos que estos Julio Claudios jóvenes como Calígula y Nerón tienen muchos seguidores en el pueblo y que esa imagen de Isis se la puede utilizar para eso. También estamos hablando de una época en la que Isis ya está establecida como diosa en el panteón romano, Isis Stella Maris. Ellos comienzan a utilizarla a raíz de la conquista de Grecia, que a su vez Grecia la coge de los Ptolemaides, que a su vez la cogen del panteón egipcio. Esto Eso es... Aroa sabrá más que yo estas cosas. Pero hay un culto, por ejemplo, mixto de Isis con Serapis, que aquí en Catanova tenemos un templo, en Bailo Claudia hay otro templo, que están ciudades marítimas, Isis, ¿no? Por eso los barcos, la navegante que vive en Sirio, que te tal. Pero sí, esa relación está ahí. Tenemos ahí esos barquitos maravillosos que por desgracia en la Segunda Guerra Mundial se quemaron en la retirada de los nazis después creo que después de Montecassino, porque tú empiezas a bajar de Roma hacia Nápoles, Montecassino te pilla a mitad de camino, hora y media en coche, y Nemi te pilla a media hora, 40 minutos en coche. O sea que sí, la retirada después de Montecassino es cuando se queman los barcos. Pero ahí tenemos al chaval. El caballo, Easy, la hermana, el otro. Ahí, ahí por tanto, también, claro, igual que el tema de Nerón, ¿no? Que nos hablas, em, hay una imagen muy peyorativa, porque también comentas mucho, ¿no? De estas fuentes hasta a ciertos emperadores. Seguramente no era tan así, también lo comentas. Y, y claro, el fuego y Nerón, que es una cosa muy manida, que se habla mucho, se ha escrito mucho sobre ello, es que Nerón no estaba ni en Roma en ese Sí. momento, que es pues, seguramente que muchos desconozcan este dato y me parece muy interesante. Aquí dentro de ello hablas de una cosa también muy interesante, que son los incendios en Roma. Que no es una cuestión baladí, porque hay que meterse, penetrar en la antigüedad y en una ciudad como era Roma para saber que ciertos barrios de Roma ardían prácticamente todos los días, ¿no, Pedro? Sí, es una cosa que, por ejemplo, a veces Néstor, por ejemplo, la antigua Roma tiene que remarcar muchas veces también en Twitter y otras redes sociales, porque, claro, la gente, el concepto que tenemos de la Roma antigua es los mármoles y todo el tema este, pero eso está en la zona rica de la ciudad. O sea, detrás, por ejemplo, de la vía, ahora actualmente está la vía di Foro Imperial y que es la que conecta el Coliseo con el monumento a Víctor Manuel II, que esa es la que hizo Mussolini cargándose parte de los foros imperiales. Cuando tú sales del Coliseo, a mano derecha tiene el Foro de Augusto y hay un muro inmenso que se encargaba de separar ese foro de Sugura, que toda la zona de donde está la Termini, todo el tema este. Claro, la Subura era un barrio muy popular de Roma, pero muchas de las casas tenían muchos elementos de madera. Entonces, lo normal era que si tú tienes mucha madera y para iluminarte necesitas fuego, porque necesitas muchas lucernas, pues alguna se te puede caer y la hemos liado, ¿no? Entonces, claro, el incendio de Roma, lo que pasa es que el incendio gordo del 64 de Nerón pilló en julio, creo que era, julio-agosto del 64. Y claro, cuando tú tienes un incendio en verano, por desgracia lo estamos viendo hoy en día. Te descontrola y tal. El incendio llegó al Palatino. O sea, el incendio de Roma se cargó parte de la domus transitoria de Nerón. Y era la zona rica. O sea, que imagínate cómo acabaría la zona aquella. Los autores clásicos no se ponen de acuerdo sobre Nerón, ¿no? Lo más seguro es que estuviera, creo, en Anzio, por ahí, estaba un poco a las afueras de Roma. Eh,
Pero ya, si te fijas, cuando te pones a leerte los autores clásicos como Tácito, te empiezan a decir, se rumorea, pero si se rumorea, ¿qué es? Es que has escuchado a tres hablar por la calle, más seguro que este, y 50 años después de que Nerón esté muerto, seguro que Nerón fue el que organizó lo del incendio. Tal. Entonces, Tácito te está diciendo, se rumorea, que a lo mejor fue él, que tenía algo que ver para atraerse al pueblo hacia sí, porque tenía una popularidad baja, y entonces, por eso el hombre, mientras que estaba el incendio de Roma, organizó hospitales en el campo de Marte. Claro, tú no puedes poner que el emperador es malo, malísimo, y acto seguido, a 2 párrafos más abajo, poner que el tío está haciendo hospitales en el campo de Marte, donde ahora está el Panteón de Agripa y toda esta zona. Claro, si un emperador está loco, no hace hospitales para la gente. Claro. Sí que hay una cosa que cierta, que el Nerón sí que construye algo increíble, Sí, la Domus Aurea. Ahí. que es la Domus Aurea y qué elementos tiene, ¿no? Que es algo asombroso, vamos, sin palabras, ¿no? Yo creo que cualquier persona que lo viese ahora se quedaría sin palabras. Yo no sé si alguien de los que está entre el público habéis podido ir a verla. O sea, hoy en día la Domus Aurea está a la espalda del Coliseo, que es el palacio que se hace en una gran zona de la que se quedó quemada. Y cuando estuve de visita, para muestra un botón, cuando estuve de visita allí hace 3, 4 años, la arqueóloga que nos empezó la visita guiada nos dijo, dice, perdón, de momento vais a ver solo los primeros 4.000 metros cuadrados de casa. Sí. Bueno, ¿cuántas casas como la tuya y como la mía caben Madre mía. Es de locos. en esos 4.000 metros cuadrados? ¿No? Entonces, lo que pasa con los Domus Aurea es que es un gran testigo porque es un fósil total de una época muy concreta. Mira, voy a compartir. Mira, que Ah, he vale. puesto que estaba la pantalla. Creo que, bueno, vamos a comentarlo. Ahora voy a Sí, se veía pasar. el salón rotondo, la sala Que también rotonda. esto también es podcast, así que bueno, vamos a intentarse también describir mucho las cosas. Dame un segundito. Vale, ya está. Que ahora se ve mucho mejor. Ay, no, aquí no. Perdóname. Aquí, ya está. En Aquí, una de las perfecto. imágenes, en algunas imágenes se ven como una sala muy redonda, que es la sala rotonda, que esta, por ejemplo, tiene una particularidad. Alrededor del circulito, ¿no? De la sala, de la celda, por así decirlo, eh, Esta, por se ve ejemplo, que ¿no? Que hay, es esto. esa, por ejemplo, se ve que hay como habitaciones que reciben luz, pero no la luz directa del óculo de arriba. O sea, esa sala es una sala redonda, tiene como una apertura a modo de ojo, ¿no? De óculo en la parte de arriba por la que entra la luz. Pero luego, por ejemplo, estamos viendo que las habitaciones que se abren alrededor de esa sala también tienen luz directa. Eso es porque los arquitectos de la casa, justo en esas habitaciones, abrieron otras ventanas en la parte de arriba para que al mismo tiempo que entraba la luz por ese óculo, entrara por la otra sala y le diera las salas también del continuo. O sea, a nivel arquitectónico es bestial. Y de hecho acaba ahí la visita. Por lo menos cuando yo fui, la visita acababa en esa sala, la sala rotonda. Es que fíjate, De aquí tenemos en una de una reconstrucción, sí. romanos.wordpress.com una Sí. recreación en esta Esa fuente que... recreación que se ve ahí, un lago artificial interior, actualmente es el Coliseo. O sea, el lago artificial que había en la Domus Aurea equivale a lo que ahora es el Coliseo de Grande. Madre mía. O sea que. Porque ahí se ve al final de la foto una estatua Sí. colosal de Nerón, que es de la que recibe el nombre del Coliseo. Esa estatua sobrevivió a la casa, o a esa parte de la casa, y 100 años más tarde Cómodo le corta la cabeza y pone la suya, porque a ver, Cómodo diría, y pagó los míos. Y le cortó la cabeza a Nerón y puso la suya. Pero yo, incluso estando dentro, o sea, no eres capaz de imaginar la inmensidad de esa casa. Y se da ahora una circunstancia, una teoría nueva, porque, bueno, cuando estudiamos pintura romana hay como 4 grandes estilos, que son los estilos pompeyanos, ¿no? Porque Pompeya, como es donde veranea la gente rica, es donde se da un poco la evolución, ¿no? Decorativa en la pintura, en otros aspectos artísticos. Entonces está el estilo 1 pompeyano, el 2, el 3 y el 4. El cuarto estilo pompeyano se daba más o menos en los últimos 15 20 años de vida de Pompeya, antes de la erupción del Vesubio. Ya que estamos en agosto, recuerdo que fue en octubre. Importante. Sí, lo iba ahí por tal. Y
Y ahora hay una teoría que dice que posiblemente ese estilo cuarto pompeyano no sería un estilo cuarto pompeyano, sino que sería un estilo influido por la decoración de la Domus Aurea, por las excavaciones nuevas. Cuando la casa se empieza a hacer en el 64, hubo un terremoto en Pompeya 2 años antes, en el 62, y cuando esa casa casi se estaba acabando de hacer, la gente todavía estaba reconstruyendo sus casas en Pompeya. Con lo cual, hay una teoría que dice que posiblemente muchos grandes propietarios de Pompeya copiaron las pinturas del Palacio de Nerón para ponérselo en sus casas de recreo, del Golfo de Nápoles. De eso tengo un libro por aquí que apareció en 2020 o 2019 sobre esa influencia de la Domus Aurea y tal, escrito por varios autores, varios arqueólogos italianos, y también de la influencia de la Domus Aurea en el Renacimiento. Porque si alguien se pone a buscar por internet Domus Aurea y aparecen pues las fotos o lo que tú mismo estás poniendo de la reconstrucción, hay que tener en cuenta que hay una zona que se destruye para hacer el Coliseo, pero hay otra zona que se abandonó. Y por eso decía antes que es un fósil. ¿Qué es lo que pasa? La gente no tira la Domus. O sea, nadie se carga la Domus. Sabemos que en época, no sé si de Tito o de Trajano, se hacen unas termas reutilizando unos muros de la Domus, pero el resto de la casa se queda sin ocupar cuando muere Nerón. Un palacio fantasma. Y la gente poco a poco lo utilizó de basurero. Hasta que se llenó literalmente de basura todas las habitaciones. Y se creó una especie de colina, ¿no?, artificial detrás de lo que era el Coliseo. Es el Parque Opio. Y ese Parque del Opio, ¿vale?, debajo está la casa. ¿Cómo se descubre la casa? 1400 años más tarde de la muerte de Nerón, un buen día, un señor campesino iba por el Parque Opio buscando para hacer un agujero para buscar agua, y ese agujero lo que agujereó fue el techo de una de las habitaciones. Hay que tener en cuenta que una habitación de estas de la Domus Aurea miden de altura entre 4 y 7 metros. Wow. Aproximadamente 7, 8 metros algunas veces. ¿Eh? Cuando estás dentro te da la impresión, ¿eh? Cuando estás dentro, madre mía. Madre mía. Pues Y claro, como entró por el techo, ese señor, en el techo estaban las pinturas todavía. Se corrió la voz. Muchos autores renacentistas como Rafael, Pinturricchio y otros acudieron a esos techos de la Domus Aurea. De hecho, hay una fotografía de las que están arriba, de las tres piedras de arriba, fotografías. Sí. No, o sea, justo la que tenía, justo debajo, Ay, mueve un poco el perdóname. pulso para abajo. Aquí No. A ver, ahora mismo tres fotografías, ¿no? Aquí hay tres Ahí, fotografías. la del medio, la del medio. Ya está. Esa. ¿Ves que hay como agujeros en el techo? Sí. Esos son agujeros que hacen los pintores renacentistas para bajar, copiar las pinturas y llevárselo copiado. El Porque de legado. esa manera, cuando le encargaban unas pinturas en algún edificio, como por ejemplo la biblioteca de la Catedral de Siena, que la pinta Pinturricchio en torno a 1506, esa biblioteca de la Catedral de Siena se pinta imitando al estilo de la Domus Aurea. Y se crea un estilo nuevo que se llama el estilo grotesco. Porque esto parecía como una grota, ¿no? Como una gruta, una cueva. Hasta ahí llega la sombra de Nerón. No, es impresionante. Bueno, es que después de muerto, ¿qué pasó con Nerón? Porque la gente le tenía en alta estima y hasta 3 señores en 30 años dicen que eran Nerón. Y no cuento más de Nerón porque pero en la Edad Media todavía coleaba su nombre por ahí en medio. Madre mía. Otras cuestiones que quería abordar. Bueno, yo, hablando de edificios, de monumentos, ya voy a aprovechar que estoy compartiendo pantalla. Hombre, Panteón. Claro, hablas mucho sobre él. Hablas mucho sobre el Panteón de Agripa. Vamos a tirar aquí de Wikipedia. Hablas muchísimo acerca de él. Este panteón no está así desde que se construyó, es decir, ha tenido una serie de modificaciones, ha tenido varias vidas, por así decirlo. Sí. ¿Por qué por qué tenemos en la mente que es el de Agripa, ¿no? Y otros nombres que lo han tocado después no están aquí en el imaginario colectivo? Sí, es que es muy curioso porque tal y como lo vemos ahora, la forma que vemos ahora del Panteón se la da Adriano. Pero el hombre decidió respetar el nombre de Agripa, ¿no? Porque pone Marco Agripa
hijo de Lucio, ¿no? En su tercer consulado lo hizo, ¿no? Lo construyó, ¿no? Sí, Tertium, sí, Cos Tertium Fekit, sí. Hace el tercer consulado. Decidió poner esa inscripción, Adriano. Pero Adriano es el que le pone esa sala circular, que todo el mundo conoce hoy en día cuando va a Roma. Panteón de Agripa creo que iban a cobrar 3 euros por persona la entrada, pero sigue siendo gratuito. Y el entrar allí y toda esa cela circular o sala circular que tiene, se la debemos a Adriano realmente. Y el que se conserve, se la debemos a que se le convirtió en iglesia. Luego, lo que es el techo por fuera estaba todo lleno de placas, no sé si eran doradas o de bronce y tal, que se arrancan con el paso del tiempo y todo el rollo. Y luego hay otra reforma, porque creo que sufrió un incendio en época... Claro, Adriano hace la reforma, creo que es porque hay un incendio, creo que en época de Domiciano, por ahí, no me vayan mucho las fechas. Y luego hay otra reforma que se hace en época de Septimio Severo. Estamos hablando ya de finales del segundo, inicio del tercero, después de Cristo. Que de eso sí hay una inscripción, pero la inscripción es muy pequeña y está justo en la parte de abajo Sí, lo comentas. del arquitrabe o del dintel del este. ¿Vale? Si hay alguna fotografía de detalle de lo de la inscripción de Agripa, a ver. ¿Qué quieres una fotografía de detalle? De Descripción la, de de la, Agripa. de la inscripción de Agripa, una foto de detalle. A ver, Había una un poco para abajo, un poco hacia abajo. A ver, a ver. que los oyentes del podcast van a decir, ¿estos qué están haciendo? Madre mía. Estaba buscando fotos. Buscando fotos. Y ahí hay una de detalle que pone Esta Agripa. es. Sí. Panteón, esta, por Pues ejemplo, el justo Buen Día donde Tours. empieza donde acaba el dintel y empieza la parte de dentro, Sí. que no se ve, hay una inscripción dedicada a, bueno, de Lucio, de Septimio Severo y Caracalla. Estamos hablando, eso Muy será ya interesante. 207, 208, que es cuando ya lo hace, lo nombra coemperador más o menos al hijo. Y es que impresionante. La historia, la vida del Panteón, la de gente que ahora pasa por ahí en 2000 años. Tío. Claro, es que nosotros vemos las cosas de una manera abstracta. Pero es que nos metemos en la parte humana. Tú dices, claro, nosotros somos, cuando alguno pasa por Roma y va al Panteón, somos yo qué sé, monigotes que pasan por ahí y las piedras nos ven. Si tuvieran vida. Hablas mucho del aspecto humano también. Te metes mucho en la piel de... Bueno, te metes en la piel, quiero decir. Intentas poner en contexto, como persona profesional del pasado que eres, en contexto estas figuras. Porque es verdad, y también lo comentas en el libro, que las juzgamos con nuestros ojos, con la mirada del presente. Y hay que entender que hace pues, tantos años todo era diferente. Incluso cada 100 años en Roma, que también hablas de ello, pues digamos que es un tiempo muy dilatado, ¿no? Y hay que acotar, hay que estructurar, hay que hacer un eje cronológico, pero todo esto se va transformando. O sea, esto es una transformación continua. Eso me parece, Pedro, un factor muy, muy importante que a veces no se tiene en cuenta, incluso cuando los historiadores, que todos tienen su mirada y todos tienen, pues digámoslo así, una ideología, y es así, no se puede negar, tiran de ello también, ¿no? Esto también es muy interesante, porque la mirada crítica, fría, de intentar ponerse, es muy complicado ponerlo sobre la mesa. Sí, bueno, es que es imposible. O sea, nunca vamos a entender, por más datos que tengamos, pruebas arqueológicas, escritas, lo que sea. O sea, nunca vamos a entender realmente cómo vivía una persona hace 1800 o 2000 o 2500 años. En ninguna parte del mundo. De eso se aprovecha mucha gente en la actualidad para hacer su lectura subjetiva y vendernos la moto ¿no? De un lado, de otro, de un relato, de otro, ¿no? Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque realmente no sabemos cómo esta peña tal. Entonces, claro, acercarte a lo que conocemos de su contexto de vida es lo más cercano que podemos hacer para intentar entender el por qué. Porque claro, pregunta a Pichu si los hermanos no eran comunistas, creo que no. De momento, bueno, ni los medievales eran capitalistas, pero bueno. Pero, claro, es que es muy difícil. O sea, tú te pones ahí, intentas ponerte, no en la piel, claro, como tú bien dices, es entender el contexto. Es decir, ¿por qué un señor como Dion Casio
que hace una biografía, bueno, hace una historia del Imperio Romano, cuando describe a Cómodo lo pone de tal manera, de la otra, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay un caso de un señor que vive justo en esta época, que pertenece a esta parte de la sociedad romana, que como pertenece a esta parte han tenido sus rifirrafes los senadores y tal con Cómodo. Pues ¿cómo escribe ese señor de Cómodo? Pues mal. Y cuanto más mala prensa le pueda meter, pues más todavía. Hay que entender una cosa, quien escribe en Roma es quien sabe escribir. Vale, parece una tontería, pero es que quien sabe escribir es la gente del orden senatorial, ¿no? Alrededor del orden senatorial y tal. Si tú como emperador te llevas bien con el Senado, tú vas a ser la leche. Si tú como emperador haces cosas que estén en contra de lo que opina el Senado, vas a ser un mal emperador. Y eso se va a quedar para la posteridad. Pero claro, hay que tener en cuenta también que a nosotros nos han llegado, que digo, un 20, por inventar un número, un 20% de los autores clásicos de periodo. Y fragmentos. Claro, es como a la peña se lo digo a veces cuando explico también en los museos. Digo, solo imaginaros que hay un cataclismo ahora mismo y para entender la historia, ya no digo del mundo, digo de España, desde 1950 al año 2020, bueno, ponte siglo XX, inicio del XXI en España, os quedan un periódico del país de 1955, un periódico de La Razón de 1999, fragmentos de revistas del corazón y algunas cartas privadas de algún político o política de la época. Y con eso tienes que hacer toda la historia de España de 150 años. Claro, eso aplícalo a hace 2000. Sí, no, es maravillosamente intrincado. Sí, la labor detectivesca que también que hablas de ello en el libro. Cómodo. Aquí mencionas obviamente la película de Gladiator de Scott. En este caso, digamos que Cómodo no mató a su padre, no le abrazó y le mató. Yo creo que ya no he hecho ningún spoiler de la película porque han pasado muchos años, es decir, cuidado. Claro. Bueno, aparte que es fake, entonces pues da igual. Claro. Precisamente a lo mejor por eso me mordió la araña en Volterra, cuando la araña sabía que yo iba a Piensa a hacerme la foto de Máximo cuando llega a la finca. De I have a villa near Trujillo. Es que es maravilloso, tío. Es que en inglés, cuando dice el pavo I have a villa near Trujillo, que en español es tengo una villa en Augusta Emérito. Sí. Me queda muy bien a Russell Crowe. Hostia, es que Cómodo es la hostia. Lo siento, a ver, ¿cómo vamos? A ver, si esto es una cosa muy sencilla. Si Marco Aurelio luego es Dumbledore, ¿cómo va a ser asesinado por Cómodo? Ojo a la pregunta friki. Sí. Porque Richard Harris fue el primer actor que hizo de Dumbledore en Harry Potter. Así, hablando un poco. No, es coña. A Cómodo es que no sé, no es que le tenga cariñico y tal, pero como hay dos películas que lo ponen tan mal. Pero mal, ¿eh? Pero mal. Una es La caída del Imperio Romano, que es la de cosas de Sofía Loren y tal, y otra es la de Gladiator, ¿no? Pues claro, como lo ponen tan mal, digo, joder, echar un poco un cable al hombre, que aparte que murió asesinado por la amante y el amante del amante. O sea, la hermana le montó un golpe esta cuando lleva 3 años gobernando, tal, el otro. Hostia, es que luego, por eso creo que hay por ahí una parte, un capítulo, bueno, un mini puntico, que pone algo así como hay quien no sabe elegir sus amistades, ¿no? Sí. Y creo que realmente lo que le pasa Página a él 99. Es un chaval que tiene 18 años cuando llega al poder, que sí estaba formándose, porque su padre 3 o 4 años antes lo asocia al trono, ¿vale? Pero es un chaval de 18 años. Entonces, hay una cosa que nos une como seres humanos, que lo digo a veces, son los sentimientos. Todo el mundo ríe, todo el mundo llora, todo el mundo ama y todo el mundo odia. Y a raíz de los sentimientos también se mueven las cosas. Entonces, si tú tienes un problema parecido en instantes diferentes históricos, tu reacción como ser humano, porque tenemos comportamientos que son parecidos, ¿vale? Va a ser una situación parecida, un comportamiento parecido, lo que sea. Nunca va a ser lo mismo,
Por eso no me gusta decirlo de que la historia es cíclica, porque no se puede repetir exactamente igual porque no tenemos parámetros iguales para medirla. Por eso no somos una ciencia natural, sino humana. Pero sí que, pues claro, un chaval de 18 años, el padre se le muere de una especie de peste que corre por el imperio, que lleva ya 9 años por el imperio corriendo. Ha dejado el padre las arcas medio vacías del imperio, de todas las guerras estas con los marcomanos y otros pueblos germanos y tal. ¿Cómo reacciona ese chaval? O sea, claro. Tienes consejeros, que el padre tiene a Dion Casio, por ejemplo, que es senador en su época, y todo el tema este. Luego más tarde viene Herodiano. Bueno, Herodiano escribe un poco más tarde y tal. Pero claro, meterte en esa. Hay que meterse en ese planteamiento de cómo reacciona una persona de 18 años a la muerte de su padre dentro de una pandemia que hay en el imperio y además dejando las arcas del Estado como las está dejando por las luchas infructuosas durante 15 años con los marcomanos. Nosotros tenemos una imagen de Marco Aurelio muy bonita porque escribió un libro. Meditaciones. Sí. Que eso, Patricia González y yo, siempre estamos metiéndonos con Marco Aurelio por Twitter. Un saludo a nuestra querida Patri. Que hace librazo el de Sí, Soros. Soros. Pero es así, o sea, la gente piensa que Marco Aurelio fue un buen tío porque dejó escrito las meditaciones. Pero tú te vas a ver emperadores romanos, ¿cuántos dejaron digestos hechos? ¿Cuánta gente de esta peña hacía leyes, escrituras y tal? Todo lo que se sabe que se perdió de Claudio, que era un señor que le gustaba hablar etrusco y tal, ¿no? Entonces, claro, eso es peligroso también, porque tú creas el cliché de que un tío es bueno porque ha escrito un libro. ¿Cuánta gente escribe libros hoy en día? Hasta yo he escrito un libro hoy en día. Aquí está. Oye, pero escucha, pero claro, es que también la película de Ridley Scott, que también pone a Marco Aurelio de la leche. Es decir, te pone como un hombre que intenta poner la paz en el imperio, en línea con los germanos. Yo siempre hago una broma con mis amigos, que esa película es que, claro, se da para muchas, cuando se pone, ¡oh, Máximo, me estoy muriendo, Máximo! Claro, Claro. Mira, mañana les veo, haremos la coña. Es que nos conocemos desde que éramos enanos, desde 3 años, 5, y seguimos con la misma coña, macho. Bueno, la película fue posterior, obviamente, 2000, ¿no? Fue la película. Bueno, pero ya han pasado 22 años de la película. Joder, qué viejos somos, tío. Pues... Sí, las coñas por siempre. Pero claro, es que tú dices, tío, o sea, ¿qué Marco Aurelio que fue tan bueno? Dime algo bueno. Aparte de las persecuciones a ¿Qué ha los hecho Marco cristianos. Aurelio por nosotros? ¿Qué ha hecho Marco Aurelio por el imperio? Bueno, Pues seis cristianos, gastarse un montonazo de dinero y morirse de peste. Joder, te cago en mi vida. Pero... y deja al chaval ahí solo. Con la hermana que quería ser emperatriz, como el otro luego se casa con Crispina, la hermana le entra un ataque de cuernos y le hace un golpe de estado con otros senadores. Luego, a los que elige jefe de los pretorianos le sale el tiro por la culata cada 2 por 3. El otro que le dio no sé qué, no sé cuánto. Mira, aquí, yo por casualidades de la vida, aquí hay en imágenes un artículo del periódico La Vanguardia. Cómodo, el escándalo de un César gladiador. ¿Cómodo estuvo en la arena alguna vez? ¿O esta información se tiene? A ver, desinformación tenemos por 3 fuentes principales, que son Herodiano, Dion Casio, Historia Augusta. Historia Augusta, pues como leerte el cuore, básicamente. Sí, lo comentas. Un cuore de 500 páginas y tal. Creo que era Dion Casio el que llegaba a decir incluso que la madre había tenido una fe con un gladiador y que por eso él había nacido y no era hijo de Marco Aurelio y tal. Creo que el mismo Dion Casio el que deja entrever que podría haber habido algún tipo de idea que rondara por la cabeza de alguien de matar a Marco Aurelio, porque veían que se le iba un poco la cabeza con el tema de los germanos y tal. Pero sí que, o sea, yo creo que no. Tío, a ver, yo creo subjetivamente, yo per se mí mismo, que no. Si hacemos caso a los autores clásicos, a lo mejor al hombre, cogiendo un poco así entre medias, pues sí que le gustaban mucho los espectáculos de gladiadores, ¿no?
y que algunos pinitos haría a lo mejor el tío entrenando con gladiadores y cosas así, ¿no? Hay otras cosas que son un poco más escatológicas que pongo en el libro y no las vamos a decir hoy para que la peña se lo lea. Pero lo de los gladiadores... yo tampoco quiero desvelar muchas... Es decir, que no quiero hablar mucho tampoco de cosas, algunas cosas puntuales del libro interesantes, algunas reflexiones y sí, pero vamos, que la gente lea el libro, claro. O sea, yo a nivel subjetivo, ¿no? Yo no ya objetivo, subjetivo yo creo que no. Si nos ponemos a nivel más de, venga, vamos a ponderar fuentes y tal, pues ya a lo mejor el hombre un día... Sí. Pero a lo mejor mínimo le gustamos mucho. Ya, vamos a dejarlo así porque tampoco es una cosa que... Bueno, mira, otra cuestión que has mencionado. Claro, estamos con tema de pandemia, coronavirus, ahora también la viruela del mono, bueno, muchas cosas, ¿no? Claro, allí, bueno, en aquella época eso estaba a la orden del día. Sí, claro, es que, a ver, a mí me hace mucha gracia cuando la peña dice, qué bonito tendría que ser vivir en, ponga usted la época. Qué bonito sería vivir en, ponga usted la época, después de que inventen las vacunas. Que creo que la primera es 1796, por ahí más o menos, la primera vacuna. Claro, es que no tenemos nosotros en cuenta eso. 1/3 de la población infantil del Imperio Romano moría antes de los 3 años por un simple catarro. Claro. El tema de la epidemia está en concreto. Recuerdo que cuando estábamos con la pandemia, hice un vídeo, porque estaba en mi casa aburrido, obviamente, llevábamos cuantos meses ya metidos en las casas. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pues hablar de pandemias en la antigüedad. Claro, como todo el mundo, ¿vale? Y me estuve leyendo una tesis doctoral de un señor médico de una universidad de Sevilla, por ahí, que iba sobre las enfermedades de Marco Aurelio y tal, ¿no? Y ya me puse a investigar un poco, alguna cosilla, algún artículo más científico y tal. Entonces, esa pandemia, por ejemplo, o esa epidemia, vamos a hablar con tal, vendría posiblemente de Asia, de las campañas que Lucio Vero hace en Asia al inicio del reinado, en torno a 164, 165, y él muere de eso, de esa enfermedad. Luego, en época de Cómodo, al final del reinado de Cómodo, hay un repunte de esa misma epidemia. Y creo que era Herodiano el que decía que llegaron a morir varios miles de personas al día en Roma. A lo mejor es un poco exagerado porque si mantiene eso, te quedas sin gente. Pero sí que tuvo que ser bastante gorda para llevarse por en medio a un coemperador y a un emperador. Porque se llevó por medio a Lucio Vero y 10 años, 11 años más tarde se llevó por delante a Marco Aurelio, ¿no? Entonces sí que tuvo que haber claro, eso te puede coincidir. Claro, tú eres un chaval, ponemos lo mismo, llega como 18 años, epidemia, tu padre muere de tal, guerra, claro, es que nos lo pintan como, muere Marco Aurelio y se acaba el mundo. No, ya se estaba acabando el mundo, con Marco Aurelio vivo. Claro, hablaste de Cómodo, de cómo le afecta, pero también si nos metemos, porque este libro habla de emperadores, pero si nos metemos también en cuestión más social o de tirar más a la población en general, hay que imaginarse en Roma cómo vivía la gente, que ya has mencionado, ¿no? En este barrio que tenía el muro, que las casas se quemaban cada 2x3, cómo vivía la gente, qué concepción de la vida y de la muerte tenían los ciudadanos, las personas que vivían en Roma o en cualquier punto del Imperio Romano. Claro, esto es que muchas veces no podemos saber, obviamente, porque tú dices, ¿quién escribe? ¿Quién sabe escribir? Las fuentes escritas. No podemos saber qué pensaban, qué sentían. Es muy difícil saberlo. Puedes saberlo pues autores que pueden hablar con ellos, pueden conversar, pero claro, es ese día a día que es una de las cosas más apasionantes de la historia, ¿no? Conocer lo cotidiano. A mí es una cosa que me apasiona, ¿no? La historia de las mentalidades, cómo van las mentalidades a lo cotidiano, cómo se representa en las imágenes, en los cultos, en los credos. Y dentro de todo esto, que ya estoy dando aquí un speech, otra cosa que tocas que me encanta es el sincretismo religioso, y pones como ejemplo un tema que además yo abordé en el trabajo fin de máster que hice, Baalbek. Baalbek es un sitio del Líbano, en el Valle de la Beeka, que es digamos que por ahí han pasado un montón de sociedades, un montón de culturas sobre el mismo, que pasa mucho, esto pasa mucho. Pero claro, Baalbek es tan grande, tan enorme, tiene tanto en su interior, Pedro, que es una auténtica locura. Tenemos, restos fenicios, y me imagino que anteriores a los fenicios también hay restos.
obviamente romanos. Voy a poner también en pantalla Baalbek para que lo vean los televidentes de Twitch en este caso, que los del podcast también, pues que pongan una imagen de Baalbek para mientras hablamos de ello. ¿Por qué pones Baalbek como ejemplo, Pedro, para hablar de este sincretismo, ¿no? Hablas de uno de los emperadores que vivió poco también, que no voy a pronunciar el nombre porque lo voy a decir mal. El de los Pues pétalos. espérate. El de los pétalos de... Heliogábalo. Heliogábalo, sí. ¿Sabes qué? Estamos hablando de la Siria del siglo III. Bueno, la provincia, no el país actual, ¿no? De la Siria del siglo III. Es que esos templos son maravillosos. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pasada. Además, es que es inmenso, tío. No, es una barbaridad. Claro, el sincretismo es que una cosa que... Si nos vamos ya fuera de Baalbek incluso, o sea, yo tengo sincretismo religioso a 120 kilómetros de mi casa. Claro. En la región de Murcia hay una ciudad que se llama Caravaca, de la Cruz. Tú sigues la autovía de Caravaca y buscas un sitio que se llama La Encarnación. La Encarnación es un santuario de origen ibero del siglo IV, V a.C., reutilizado ese mismo espacio, para construir uno de los primeros templos romanos en la península ibérica en el siglo II a.C., templo que estuvo en uso durante varios cientos de años y que finalmente se reutilizó como ermita en el siglo XVII. No tiene religión ibera, religión romana y religión cristiana. Pero es que parte de los muros reales del templo son muros de la ermita. O sea, ¿cómo la gente lo utiliza ese espacio? Lo de Baalbek lo ponía más o menos por lo del tema de, bueno, Heliogábalo es que... En fin. No desvelemos, nada desvelemos. Pero sí que pone... Hay una cosa que me gustó mucho, que se lo dije creo que a Patricia en su día, de la serie que hicieron de lo de Movistar, sí. El corazón del imperio. Sí que hubo una cosa que me gustó de Heliogábalo y era cuando ponían el tema de la mezcla de religiones y todo el tema ¿no? Baalbek es uno de esos puntos que te mezcla y que ha sido siempre como un punto de referencia, tal vez porque estamos hablando de un punto estratégico entre la gente que viene de Asia con lo de la seda, cerca de la Anatolia, ¿no? Está en el Líbano, tal, cerca de la costa también, con lo cual te vienen influencias de la gente que viene por la costa, a diferentes tal, y cómo esa gente va reutilizando el mismo espacio para diferentes cultos y creencias. O que a veces le cambian el nombre al culto, que eso también pasa. Heliogábalo creo que mandó a hacer un templo en Roma en el que metió, según dice la historia augusta, ¿no? Esto no está muy demostrado, varios objetos que eran muy importantes para la religión romana, mezclados con objetos que él traía de Siria. Estaba lo del el litos ¿no? El pedazo de piedra que se trajo posiblemente meteorito y todo el rollo Sí. Es un poco... Pero me gusta destacar ese tipo de tal. Luego un poco más para adelante, ya más para adelante incluso lo que... de por dónde va. Hay otro ejemplo que pongo con una pieza que está en el Louvre, que es algo de una victoria de un emperador bizantino, en la que se ve la victoria alada, la Nike, pero mezclada con símbolos cristianos y tal, que me flipan. Estas cosas me encantan. Sí, es que es como la gente reutiliza, reinterpreta los simbologías, el tal, ¿no? Hoy en día lo vemos con las modas también, que son cosas que no sé ya si es más por desconocimiento o por uso. Por ejemplo, esta camiseta. Sí. ¿Vale? Este señor es Notorious Big, un rapero asesinado en marzo-abril del año 1997 y dentro de la supuesta guerra que había entre la costa este y la costa oeste y tal. Esto lo venden en Primar por 3 pavos o 4. Tú pregúntale al 90% de la gente que lleva camisetas de este señor de Tupac si saben quiénes son. Claro, es una reinterpretación a modo del uso de lo vintage de los 90 de imágenes, de iconos que fueron muy importantes dentro de una cultura, la cultura hip hop, hace 25 o 30 años. Lo puse, y eso es lo mismo que la religión, pero aplicado a la música, o aplicado a la moda, o aplicado a tal, ¿no? Cómo se va cogiendo diferentes simbologías y se va reutilizando. A mí no me gusta que la gente lleve camisetas de gente que no sabe quién es. Hombre, pero bueno. Es un mínimo, ¿no? Ahora que
Sí, bueno, documentarse. pero no sé, siglo XXI, postureo, Instagram, tal, y claro, Oye, Pedro, el... has mencionado el siglo III. Ahí empezó la decadencia de Roma. ¿Hubo decadencia en Roma? o no, Hemos hecho un podcast sobre esto, ¿eh? Pero, es verdad. pero yo sé que te metes con un señor de ilustrado, de ilustración, de tiempos ilustrados, bueno, te metes, hablas de la visión que se tenía, eh, Eduard Gibbon. y bueno, eh, aquí, ¿qué pasa con esto, Pedro? ¿Por qué seguimos pensando que más que cambiar o que transformar hay una decadencia? ¿Hay signos de decadencia? ¿Es una decadencia constante? ¿En qué escenario estamos? Yo creo que también es por lo que hablamos siempre, los clichés, ¿no? Marco Aurelio desde el Renacimiento es como tal, y después de Marco Aurelio, Tocampo. Entonces, Gibbon supone un punto muy positivo y un punto muy negativo a la hora del estudio de Roma. Me explico. El punto muy positivo es que Gibbon es una de las primeras personas que pone, ¿no? Y hace una o crea una manera de cómo estudiar la historia de Roma. Él también puede ser Gibbon, Es que lo he puesto mal, dando no, me he equivocado. He ahí puesto estamos, dos. Edward Gibbon, Aquí está. ¿vale? Entonces, él pone a un punto de inflexión porque se empieza a profesionalizar el estudio de la historia, ¿no? Eso está muy bien. Punto negativo. Hay mucha gente que hoy en día no entiende todavía que Edward Gibbon es un señor del siglo XVIII, que escribió con la mentalidad del siglo XVIII, con lo que la gente en el siglo XVIII sabía a nivel arqueológico e histórico de Roma, con lo cual le faltaban muchos datos, ¿no? Y él se fiaba, creo yo, de la imagen que se tiene desde la Edad Media o final de la Edad Media de personajes como Marco Aurelio. Entonces el tío dijo, pues así no te hace demasiado emperadores, aquí seguro que hay decadencia. Obviamente no diría eso, pero no, siempre matizo, cuando hago una coña siempre la matizo porque, Sí, claro, sabes tú lo que hace cuidado. la gente en redes sociales, no pilla la broma. y tenemos ahí tal. Que entonces, claro, a mí me hace mucha gracia, y esto creo que lo he dicho alguna vez que otra, cuando hay gente en divulgación que como bibliografía pone a Edward Gibbon. Vamos a ver. No ha habido centenares y centenares y miles de investigadoras e investigadores de historia de Roma en los últimos 300 años para que tú me pongas ahora a Edward Gibbon, que te las quieres dar de que te has leído un señor que murió hace 300 años. Muy bien, enhorabuena, socio. Todas las personas que hemos pasado por la carrera de historia sabemos quién es Edward Gibbon. En fin, si no pasa nada. Y sabemos que Mommsen fue Nobel de Literatura. Y así está muy bien. Pero aparte, pero la historia, el estudio de la historia avanza. La historia no es así dejándola, ¿vale? La historia, como toda ciencia, avanza en su investigación, usando un método científico, histórico, arqueológico, lo que sea, ¿no? Y utilizándolo bien. Entonces, lo que sabía Gibbon de historia de Roma era una cosita. Nosotros sabemos otra cosa, ¿no? Tú lo pones en connivencia y hay cosas de Gibbon que están bien y cosas de Gibbon que están superadas y no pasa nada. Y habrá cosas de las que nosotros estemos escribiendo y leyendo hoy en día que quedarán más o menos bien y otras que serán superadas por gente que venga después, que sepa más cosas y que tal. Para eso avanza el estudio de investigación, ¿no? Pero eso es lo que me pasa con Gibbon, que él marca ese punto de inflexión de Marco Aurelio hacia Tocampo, pero por ejemplo no tiene en cuenta que la supuesta crisis del Imperio Romano son crisis puntuales económicas que surgen en algunas provincias del Imperio y no una crisis del Imperio. Sí que hay una crisis gubernamental del Imperio, ¿no? Ya después de 200 y pico de años de emperadores gobernando, el Senado ha perdido mucha fuerza. El eje de poder o el eje económico va cambiando en Roma, ¿no? Porque se están yendo más hacia el oriente, sobre todo desde Septimio Severo, ¿no? Empezamos a tener emperadores que no son de Italia o que no son de familias importantes del orden senatorial, pues Septimio Severo es un señor de familia es importante, pero son del norte de África, casado con una señora que viene de su familia de Siria, y luego están las facciones que se pelean entre ellas, y a raíz de ahí es como sale la veda. Entonces, creo que hay que diferenciar mucho entre una crisis institucional
que creo que sí la tal, con otra con una evolución social, ¿no? O un cambio social, cambio de mentalidades. Tenemos el cristianismo que hace cambiar la mentalidad de la gente. Claro, ya que no solamente cristianismo, hay ciudades que como han tenido crisis en el siglo segundo, se han quedado a la mitad de población, mi misma ciudad, Cartago Nova, sabemos que a finales del reinado de Cómodo se ha ido gran parte de la población al campo. Hay unas dinámicas que se van dando, pero eso no es involución, eso es evolución, eso es que la gente, pero no evolución entendida como algo positivo o negativo, evolución entendida como que la gente va cambiando, la mentalidad va cambiando y la sociedad va cambiando. Una persona hoy en día no habla como una persona de hace 50 años. Eso es evolución o involución, ¿no? Son diferentes maneras de comportarse y de comunicarse. Pues en época romana es lo mismo, solo que por no tener tanta tecnología las cosas tardaban un poco más en darse. Tiene que ser curioso, imagínate, cuando muere un emperador, quien está en Hispania, en un lugar, en una aldea, ¿cuándo se entera, no? La información cómo corre para cosas tan notorias, en este caso. ¿Qué sistemas había, Pedro? Pues esto me llama Es la atención. curioso. Bueno, podían hacer que una carta, no una carta, un mensaje llegara de Roma a Hispania, creo que eran 5 días Ah, o por bueno. ahí. Es una cosa, me acuerdo que en el documental este de la 2 de la construcción romana, Mm. de ingeniería romana, dedicado a las calzadas, como sabes que está el sistema de cómo iban, tal, ¿no? Y estaban las postas y todo el tema este. O sea, lo hacían para que cuando pasaba algo importante se tardara muy poco. Claro, pero muy poco para ellos. Para nosotros tardar 5 días en que un mensaje te llegue de aquí a Londres es como, joder, te manda el correo electrónico, tenía que haber llegado hace 2 minutos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Joder. A los 10 minutos están ahí, Bueno, que pero no llega el WhatsApp, que no llega no sé qué, ¿no? Claro, el tiempo también se relativiza. la concepción del Y, tiempo, es que es otra cuestión, la concepción de la muerte, o sea, la concepción del tiempo que se tenía, que eso claro, también me parece alucinante, claro, a apasionante. nosotros, mira, a mí me pasa en mi trabajo. La gente que viene de vacaciones parece que se le acaba el tiempo. Que van a... Tú estás de vacaciones, tío. Disfruta, Disfruta, relájate. enjoy. Tienes 2 semanas, 3 semanas, una semana, da igual, lo que tengas. De hecho, no hace falta que lo veas todo. Lo que tienes que ver, véelo bien. Y a lo mejor no te sale rentable verte 5 museos en un día. Mírate 2, muy bien, y tómate una buena cervecita. O lo que quieras, ¿sabes? Pero esa relativización del tiempo la veo hoy en día. Se lleva esta de vacaciones que me he ido a la Toscana con un colega y tal, lo de la araña. Y tal. Pues que había un día que no podíamos ver un museo, pues no pasa nada. El museo está ahí. Los vuelos a Italia valen 70 pavos. Mm. No, 70 euros se lo gasto en máquina en medio fin de semana. Pues yo me lo gasto en un vuelo a Italia. Claro. Pero no sé, las cosas que te pasan las con más, a lo mejor porque soy más del sur y tal, ¿no? Pero Sí, porque las aquí en cosas, Madrid, ciudad, esto es horroroso. el capitalismo total y voraz. Y cada vez más. Bueno, a nosotros nos llega, obviamente, pues no es que estemos en plan de chill, que luego la gente dice que los del sur no trabajamos, hasta que hace calor en el norte también. Eh, Buen dato, buen dato. no, que tú sabes lo que es la cantidad de gente que llega y te dice, joder, qué calor que hace aquí. Tú dices, hombre, es agosto. En el sureste de España, ¿qué quieres que esté a 15 grados? O sea, máquina, no sé. Y bueno, y aquí en mi ciudad no hace mucho calor. No hace calor, relativamente no hace calor. Aquí estamos a 32 grados. 32, 33, 34. Pero tenemos una humedad del 70%. Ergo, la sensación térmica es 39, 40. Madre mía. Es maravilloso. Pero es verano. Sí es cierto que nota más calor que otros años. Bienvenido al cambio climático y tal. Que el otro día me dijeron negacionistas del cambio climático por decir que en el verano hace calor, ¿vale? En Twitter. Jolín. Pero
Por ejemplo, no sé, es gente que no vive en Andalucía ni en Murcia y yo qué sé, lo tendrán caro en verano, yo qué sé. No, pero sí, la relativización del tiempo es importante. Y el llevar un mensaje 4 o 5 días de un sitio a otro, tal, para ellos era muy poco. Para nosotros es un disparate, que tú tardes 5 días en que te llegue un email, ¿no? Imagínate. Pero sí que hay que entender también eso, que las cosas se hacen más lentas porque el tiempo pasa más lento. Llevamos ya un montón, Pedro, cuidado que a lo mejor nos estamos liando mucho, ¿no? 1 hora y media, ¿no? Pero sigue la peña, ¿eh? Hijo, qué Sí, grandes. Muchas gracias a todas las personas que estáis y que es que no os estoy ni sí, sí. leyendo. Perdonadme de verdad. Bueno, es que aquí tenemos de todo, o sea, de todos los tipos de comentarios, pero como que la historia se reescribe y evoluciona. Hemos sido engañados, dice No soy Ross. Bueno, que hay muchas... Están hablando también, estáis conversando entre vosotros, por lo que veo también, y joder, muchas gracias por estar. Algunos aspectos más, y bueno, tampoco queremos aquí liarnos mucho. Yo quería preguntarte también, claro, tú dices, joder, es que me apasiona la tardoantigüedad, me encanta la tardoantigüedad, y yo no he podido llegar al fondo de la tardoantigüedad en el libro, pero bueno, te pregunto igualmente, con los conocimientos que puedo llegar a tener con algunas lecturas no tan abundantes o dilatadas como las tuyas, pero te puedo preguntar alguna cosa. Bueno, primero, el cristianismo que hemos hablado, sí que me interesaría una cosa más del cristianismo. ¿Cómo es capaz una religión, en este caso, de cambiar todo? Mm, No estamos hablando de una decadencia, estamos hablando de una transformación. mm. ¿Cómo es capaz esto? Dentro de la historia de las mentalidades, ¿cómo se concibe? Cuando estaban persiguiendo a cristianos, llega un momento determinado en el que esto, un punto de inflexión, bueno, 1 o 2 puntos de inflexión en los que esto empieza a cambiar, ¿no? Y se da la vuelta totalmente. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que algo de inicio minoritario acabe siendo mayoritario y toque todas las instituciones? Mm. Hostia, es difícil, ¿eh? Me alegra que me hagas esa pregunta. No, es coña. La pregunta es difícil, la pregunta es difícil. Por experiencia, o sea, a nivel subjetivo, ¿vale? No voy a hablar en plan tal. Yo creo que llega un momento en el que el poder se da cuenta que puede instrumentalizar la religión nueva como instrumentalizaba la antigua, ¿no? La religión te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que morir, qué tienes que comer, cómo te tienes que vestir, hasta qué día puedes comer tal, que ya no sé qué. Y eso no es una cosa solamente propia del cristianismo. Todas las religiones están hechas para poder mangonearte. Y cuando el poder es capaz de instrumentalizar una religión, claro, te puede instrumentalizar te puede dominar desde el punto de vista político y del moral. Y la moral es muy importante, aunque hoy en día no nos demos cuenta, o mucha peña no quiere darse cuenta. Ahí tenemos a Constantino. Sí, es una figura. Si alguien luego escucha el podcast, pues Javi ha buscado una imagen de Constantino y la de los capitolinos. Qué grande queda que este hombre, ¿eh? Uno grande en la escultura. Sí. Yo creo que Constantino se da cuenta, ¿no? Bueno, ya antes se han dado cuenta un poco porque, bueno, las persecuciones realmente tampoco son una cosa, son cosas puntuales que se dan en el imperio, ¿no? Cuando tú buscas a lo mejor algún chivo expiatorio, ya hemos hablado de Marco Aurelio que se organiza una persecución a cristianos y tal. Creo que de las pocas realmente que están atestiguadas como persecuciones a cristianos, que muchas de estas cosas son luego invent que se van haciendo a partir del siglo IV y V, pero una vez ya que el poder ha cogido la religión y la ha metido dentro del organigrama, ¿no? Del imperio y tal, ahora es cuando quien escribe, puede y sabe escribir, empieza a decir, bueno, pues ahora voy a contar mi relato, ¿no? Siempre hablamos esto del relato El relato. ¿no? El relato de la historia, no sé qué, no sé cuánto. Hasta entonces habían sido estos señores hablando de emperadores, tal, 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 tal. A partir de ahora van a ser señores con ese otro componente religioso, religión nueva, tal, tal, tal.
Una religión que llevaba ya 400 años, 300 años viviendo, ¿no? Y el Mediterráneo es una autopista que hace que una mano de sabacios procedentes de Anatolia, Líbano, lo que sea, llega en barco a Cartago Nova, ¿sabes? En 3 meses por Sí, sí, sí. cabotaje. Entonces, claro, la religión puede entrar también por ahí. Pero yo creo que es más eso, es cuando el poder fáctico se da cuenta de que puede instrumentalizar a este. Es una cosa que también se ha dado hasta en la época contemporánea. En muchos países que son teocracias, bueno, Cierto. muchos, o que ponen la religión en un nivel muy importante. Que no voy a hablar de Irán, Estados Unidos. O sea, In God We Trust, no sé qué, tal. Todas las religiones protestantes que tiene allí minoritarias, tal, que parten todas del cristianismo y todo el rollo este. Y supuestamente es la cuna de la democracia contemporánea, entendida como democracia contemporánea, porque claro, hablamos de Grecia como la cuna de la democracia. Bueno, vete a Atenas en el siglo V a.C. y dile, no, yo soy esclavo, pero quiero votar. Sí, tú te vas a partir la boca, cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro, es que era. Pero. Pero agacha el Instrumentalización, lomo y coge fruta. instrumentalización, vamos, en definitiva, que es una herramienta que llega un Es momento una en el cual... herramienta. Además que se ve perfectamente. Es una herramienta de poder, de propaganda, de meter tu idea dentro de un organigrama que ya está hecho, que ya tiene, además, la religión cristiana en el cuarto ya tiene importancia dentro, como otras religiones del imperio. Pero es que aunque luego sea aceptada ya con Teodosio como religión oficial, que por cierto hay un fallo en el libro, Cuidado. ojo cuidado, que no es el mío, que pone el concilio, no, el edicto de Tesalónica, que era el año 380, que es cuando se hace el cristianismo o religión oficial del Imperio Romano, te lo pone con la fecha del edicto de Milán, que es el 314. Mira, llevo Y la está cami del mal. Milán, ¿no te has dado cuenta o qué? Sí. Viva Gatuso. Lo único que me fastidia de Gattuso es que ahora va a ser entrenador del Valencia, tío. Ya, Esto no se cuidado. hace, colega. ¿Quién aguanta el Valencia? ¿Quién aguanta el Valencia? Nadie aguanta el Valencia, coño. Oye, por cierto, está la gente, de verdad, muchísimas gracias en el chat a tope. Picture está on fire. Eh, Dice, yo lo flipo como después de Constantino todos se sumen al carro del cristianismo y nadie se cambia a otra, salvo Juliano. Sí, Juliano me lo dejé a media al pobre porque me gustaría dedicarle más tiempo. Pero dediqué 3-4 páginas nada más y me fastidia. Porque quería meterme también con el otro Justiniano II y todo el rollo este y tal. Pero Juliano es un tío súper interesante, tío. Porque sale ahí como de la quema, ¿no? Él se salva ahí de... Hostia, es que claro, una vez que muere Constantino, la escabechina que hacen los hijos de Constantino es maravillosa. Hasta que al final se queda el otro, ¿no? Uno de ellos nada más como emperador y tal. Y de la quema, que mueren como 6 personas o 7 de la familia imperial o cercanos en 2 semanas, se salvan Juliano y el hermano, tío. Y Juliano, el hermano, acaba asociado al trono del tío y se lo cargan porque parece ser que era un poco máquina. Máquina, monstruo, lobo plateado, figura fiera, ministro, tal, ¿no? Y se queda Juliano solo. Y Juliano al final, pero fueron 2 años muy intensos. Juliano llegó a hacer un templo dedicado a dioses etruscos. Bueno, es Ahí que por sus... ahí yo creo que Ahí... tenemos que montar un programa también acerca de los etruscos, que ya lo haremos. Hay una buena exposición que no pude asistir finalmente a la exposición maravillosa del Marc de los etruscos. Tuvimos aquí al director del museo y hablamos con él sobre los etruscos. Sí, Me parece hice, de hecho, apasionante. el primer directo así gordo que hice de Twitch fue en la exposición. Sí, sé que fuiste y montaste ahí Tuve, la de sí. Dios. Y en la exposición había piezas de la colección Guarnacci, que es de Volterra, que ahora cuando he estado he ido a verla, la colección Guarnacci. Pedro, vamos a ir ya cerrando un poquito con un par de cuestiones que siempre digo que vamos cerrando y nunca cierro, que una de las cosas que siempre me dicen aquí en casa. Oye, ¿que vas a cerrar o no cierras? Porque ¿qué pasa? Vamos con
el Imperio Bizantino, bueno, con esas figuras Justiniano. Yo, con el editor Fernández Delgado, que es bizantinista, hablamos acerca de Justiniano, tenemos un programa también de ello. Pero sí que me gustaría preguntarte a ti si tú crees que Justiniano es un nostálgico. A ver, es un nostálgico de aquello que fue, sobre todo porque dices, bueno, se transforma la sociedad romana se transforma, pero hay un hilo conductor o un hilo en el cual dices, jo, lo que fuimos y ahora lo que no somos. Justiniano en el Valle de los Caídos llorando. Yo es que soy agustista, ¿no? Y Sí. ¿no? Va por ahí, Sí, ¿no? sí. A ver lo de Justi. Hostia, es que, claro, el colega, me acuerdo que había una teoría por ahí, estuve leyendo algún artículo que, bueno, decía que esa supuesta vertiente internacional de Justiniano, de ampliar las fronteras y volver a lo que era el imperio romano, ¿no? Tal, que era un poco más una movida más de embellecer, más que otra cosa. A ver, cuando tú te pones a ver realmente qué dispositivos tiene el imperio bizantino en el siglo VI, bueno, bizantino, los romanos de Oriente en el siglo VI, cuya capital es Constantinopla, que no es Estambul, para moverse por todo el Mediterráneo. O sea, es que realmente era una ida de olla. Total. Primero él tiene que solucionar problemas que tiene internos de fronteras orientales. Y luego también creo que tiene una epidemia de peste. Pero el tío ya, al poco de llegar al gobierno, manda gente a Septem, a lo que era Ceuta, manda gente a las Baleares y tal. Iba ya tanteando. Porque en 530 y tantos ya Septem pertenece al imperio. Aunque luego la dejan, cuando está la epidemia de peste la deja. Qué guapo que es, tío. Qué guapo que es, Justi. Ahora, por cierto, han salido hace poco un artículo Quería bastante comentarlo contigo también, pero Pichur tiene razón. malo. Pichur tiene razón porque dice que efectivamente ¿cómo es? Que me he reído yo. Quiero leerlo literal. Literal, los cierres del Café de la Lluvia es como la decadencia del Imperio Romano, que dura siglos. Sí, básicamente. Claro, pues bueno, Justiniano, yo creo que es más eso. Y sí, yo lo vemos nostálgico. O sea, hasta dónde llega el poder real, fáctico de un tío allí desde. A ver, vale que dominaban todavía, con Justiniano todavía se domina gran parte, ¿no? Norte de África, Siria, Grecia, parte Sí. del Mar Negro y tal, ¿no? Que eso luego, en 150 años, de cuando surge el Islam, batalla del río Yarmouk, a tomar por saco Siria, Egipto, tal, y se configura. A mí me gustó mucho una frase que estuve leyendo en uno de los manuales que me estaba leyendo de historia medieval, el Palenzuela, que llevábamos en la Hombre, carrera. Palenzuela fue profesor de la Autónoma, creo recordar. Que te Creo estabas que leyendo sí. un manual de Ariel, puede ser, de la El editorial Ariel. Ariel, el amarillo, El él tenía amarillo, los sí, dos, el mítico de amarillo, España y sí, el sí. de Universal, ¿no? Sí, sí, Pues sí. está leyendo el de Universal así para remozar un poco, ¿no? Aparte recomiendo mucho el libro de Margarita Vallejo, de Bizancio e Hispania, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Ella es profe de la Escala de Henares. Y la tesis doctoral de mi colega Jaime Vizcaíno, que es de los romanos, de los bizantinos en la península ibérica, que está de gratis en la página web de la editorial de la Universidad de Murcia para descargártela por capítulo. Ahí está. Ahí está publicada en el tipo de cristianismo y ahí está. Claro, el autor de ese capítulo, del capítulo que yo estuve leyendo un poco para ver un poco a Justiniano II, Constantino IV, que es su padre y tal, ¿no? Decía que este siglo, que es el siglo VII, ¿no? Finales del 7, inicios del 8, es cuando realmente se le puede llamar Imperio Bizantino el Imperio Bizantino. Porque después de perder todo lo que pierden cuando surge el Islam, es como se va a quedar el imperio más o menos hasta su caída. Más o menos configurado ya, tal, ¿no? Pero bueno, con Justiniano todavía tiene gran parte del imperio, pero no tiene que mandar gente al norte de África, renovando lo de Túnez. Tiene que mandar gente a lidiar con los ostrogodos y tal en Italia. Están los visigodos en la península ibérica, en España. Y era difícil. O sea, de hecho, una vez que muere Justiniano, creo que es 565, aquí están los bizantinos 60-70 años y le dan puerta. También es cierto que la huida de los bizantinos de la península coincide también con el inicio de la dinastía heráclida,
y Heraclio mira más en un inicio las fronteras cercanas del imperio, con lo cual le importa menos que lo que vaya, no se centra más en política interior y todo este tema, mira menos lo que pasa al otro lado del Mediterráneo, claro, y te pones a mirar y dices, coño, Era, que era, Heraclio ¿eh? era el del fuego griego o estoy yo ya... Hostia, creo que sí, creo que sí. Que luego Es que lo miré en, así de pasada a en Juego de Heraclio Tronos porque me hacen ahí centraba una en Constantino cosa... IV y Justiniano II, que es con el que cierro ahí Sí, sí, sí. el relato Joder. y el cuento. Perdona que te he cortado. No, no, Yo que tranquilo, estoy tranquilo. cortando aquí... No, por eso, que Heraclio se centra más en política interior y en defensa de la frontera. Y llega un momento en 623 que aquí hizo una campaña de castigo Suintila. Suintila, rey godo del siglo VII. Lo digo por los que dicen que se sabe la lista de los reyes godos. Eh, Está de moda ahora. está de moda otra vez. Voy a ver si Zara hace alguna pelea o Shane saca alguna camisa con listas de reyes godos o alguna cosa. Claro, esta gente tiene ahí un papelón, ¿eh? Una vez que se muere Justiniano, un papelón. Y si parece que está siendo como pendiendo del hilo, ¿no? Sí, Habrán nombrado a Belisario por ahí, ¿no? El pobre Belisario le saca de más de una el tío, ¿eh? sí, 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 sí. Madre mía. Bueno, hay una novela que me mola bastante que es el Conde Belisario de Robert Graves. Que la gente de Robert Graves, todo el mundo habla de ello, Claudio, pero el Conde Sí. Belisario me mola mucho como novela. Y además se nota que el tío controla de Procopio de Cesarea Bueno, y Procopio, historia claro, secreta. A ver, la claro, secreta aquí historia oficial. la literalidad de las fuentes a ver, Procopio, ya, que Héctor Fernández además habla mucho con el de Procopio. Y Procopio es una persona que no te lo puedes tomar. Tienes que lo que tú decías de las fuentes, que no puede ser, que tienes que saber leer a una fuente, tienes que entender el contexto en el que está, tienes que meterse intentar meterte en su piel, en la ideología, pensamiento que él tiene y escribe eso, con qué intencionalidad Claro, escribe las cosas y a quién van claro. escritas. Y luego por eso salen muchas cosas de Teodora, que es el artículo Claro. que salió en una... A ver, vamos a buscarlo. Teodora, Bueno, es ¿cómo que se...? el artículo es infame, o sea, es No, no, yo lo malísimo. puse y a mí, Es para que, enfadarme cuesta es mucho, ¿eh? que, ¿cómo será de bueno el artículo, de bueno entre comillas, para que te diga que los mosaicos de Ravenna, ¿vale? Estos que tenemos aquí en las fotos, ¿no? Los que se ven siempre en la wiki y tal, ¿ok? Están en Estambul. Mira, es una información del diario El Mundo. Teodora de Bizancio, la ramera de los bajos fondos que llegó a Emperatriz. Es el titular. Sí. No lo voy a abrir. No, no. Pero es que nada más que empezar diciendo que los mosaicos de Ravenna, el mosaico que se de Sí, Teodora, sí, 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 justamente, sí. están en Estambul. O sea, ya es como, venga, socio. Dejé de leer ahí, directamente. Esto no puede ser. O sea, creo que dentro del mundo del periodismo estas cosas no se pueden hacer. O no sé con quién asesora, o no sé quién. Pero este tipo de titulares. No, tío, pero yo qué sé, a veces salen noticias de periódicos, voy a decir nombres porque han sido varios y tal, y nos contactan a gente de divulgación, y más o menos, cuando nos contactan, pues mira, pues esto por aquí, pues esto no sé qué, no sé cuánto, y hombre, alguna pega le puedes sacar, pero por lo menos hay gente que te pregunta, ¿sabes? Sí, Y sí, se sí. informa y lo escribe y tal, pero luego hay otra peña, pues como en todos sitios, ¿no? Digo yo. Luego hay El un. problema es que, el problema es que esto crea opiniones y Esto. crea gente que se piensa que tal. Yo qué sé, es como muchas veces los mensajes que mandan los políticos, que son fake o que son verdades adornadas, ¿no? Es como cuando hay elecciones. El año que viene hay elecciones municipales Joder, en pues estamos fastidiados. Ya hay elecciones otra vez, madre mía. las municipales de Murcia. Sí, creo que son aquí también en Madrid. Eh, Nada, pero es que. Nah, La libertad. La libertad. no voy a entrar en eso. O sea, Sí. que no, hay que decir, no, No, es que no, 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 sí, no, sí. no, Sí. No, no merece la pena, no no merece la merece la pena. pena. Es que no son cuestiones que no. Eso. No, pues mira, aquí se creó un bulo en mi ciudad. O sea, mucha gente sabe el rollo de Cartagena con Murcia, del tema este, ¿no? Lo mismo que, yo qué sé, y arriba con Villabajo, ¿no? Y Sí, todo. sí. Pues bueno, aquí hace unos años, un señor que se presentó para alcalde de la ciudad de Murcia dijo que iba a solicitar el 1,5% cultural para que a un yacimiento que está en Murcia, Ujú. que es el Arrabal de la Risaca, que está cerca del Corte Inglés, se le diera el 1,5% cultural, que equivalía a 15 millones de euros en no sé cuántos años. ¿Vale?
Eso lo dijo en periodo electoral. Nunca hizo nada, obviamente, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y luego, ¿vale? Pues eso creó un pozo en mi ciudad, entre cierto sector de la sociedad, que todavía después de 7 u 8 años se creen que a Murcia de verdad el Ministerio de Cultura le dio 15 millones de euros para sacar la excavación del barrio de la Risala. Y es mentira. Conozco personalmente a los directores de esa excavación. Esa excavación se hace con alumnos y alumnas del grado de Historia e Historia del Arte de la Universidad de Murcia, que van de gratis. Y con el dinero que dan, que a lo mejor dan 100.000 pavos cada 2 o 3 años, pagan los seguros de la gente durante las campañas, algún peón, a los técnicos, los artículos y las pruebas que tienen que hacer. Y ya está. Entonces te dicen, no, es que en no sé dónde en Cartagena han dado no sé cuánto dinero y aquí han dado 15 millones de euros. No, mira, uno, aquí no han dado 15 millones de euros. Dos, el proyecto del Museo y el Teatro Romano de Cartagena, diseñado por Rafael Moneo, costó 35 millones de euros en 7 u 8 años. O sea, si una ciudad de mi región se ha invertido dinero en cultura y en patrimonio, en mi ciudad, porque entre eso, el foro y tal, pues unos 50 millones de euros en 15 a 20 años, que se dice pronto, ¿eh? En turismo, ¿sabes? Entonces, bueno, en turismo y en cultura, ¿no? Pero claro, ese tipo de noticias crean esas opiniones y tal. Y es peligroso también. Ese tipo de noticias con respecto a historia crean esas cosas. La construcción de relatos, el empleo del pasado como arma política en la actualidad, la manipulación de informaciones de toda índole puede destrozar la vida de personas que se dedican a la función pública o no se dedican a la función pública. Todo eso es despreciable. Yo creo que son cosas básicas y aquí la ideología, es decir, al final en estas cuestiones cada uno tiene su ideología, obviamente, su pensamiento, su línea de pensamiento y todas aquellas que se ajusten a los derechos humanos, a los valores democráticos, pues obviamente valen y cuentan y hay que escucharlas. Las que están fuera, pues no. Esto es así, esto es así. Y creo que es muy peligroso lo que estamos viviendo hoy en día, porque también lo vemos en el campo incluso pues, de la divulgación, el tipo de publicaciones, porque grandes empresas apuestan por un tipo de publicaciones, la tergiversación del pasado, la descalificación de las humanidades realmente, cuando empleas el pasado como una herramienta, un arma y encima... Pero cuidado, no estudies historia, cuidado, pero no estudies historia. O sea, todo este tipo de cosas son muy Porque si peligrosas. la estudias, entonces te das cuenta de que te estoy engañando. Efectivamente. Es que esto es así, ¿no? Entonces, esto es muy, muy peligroso. Y ya digo que más allá pues de la propaganda también, o sea, los medios como propaganda, los medios como mentira, todo esto es todo muy peligroso. Y yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio. Nosotros, pues una crítica, sí, pero también construir. Que a mí, fíjate, Pedro, a mí lo que me gusta es construir cosas y decir, vamos a construir esto, un espacio de diálogo, de reflexión, de análisis. Sí, Tranquilo. no, pero pasa que, claro, luego el hate está ahí también. El otro día, un vídeo que hice en TikTok, o sea, la mayor tontería que he hecho en TikTok, bueno, no la mayor, alguna de las mayores. Cuando estaba en Piensa, que fui a lo de la escena de Gladiator, hice un vídeo que decía, me llamo Máximo Décimo Meridio y nunca existí Ridley Scott. Fin, ya está, ¿no? Lo subo a TikTok hace 3 días o 4 días. 60 y tantas mil visitas en un día. Yo, Wow. Claro, eso atrae a mucha gente, pero atrae a gente que puede ser de cualquier sitio. Pues un señor random, en otro vídeo que yo tenía de la cuenta de TikTok en el que hablaba del uso de la esvástica en época antigua, así por una referencia, no me acuerdo qué era. ¿Por qué? Me hace una pregunta, en plan de además la puse en Twitter, luego me la llevé a Twitter. ¿Qué opinas tú como historiador de que no se pueda revisar la historia de Alemania del 39 al 45? Yo Sí, lo pensé, vi. digo, que no se puede revisar. Sí, yo creo que es lo más repasado en toda la vida, pero bueno, vale. Y yo puse y no me acuerdo quién me preguntó alguna cosa de por qué no le contestaba de una manera, ¿no?, un poco más seria y tal. Y dije, mira, yo no tengo ni idea de Segunda Guerra Mundial, porque yo soy de historia de Roma, que es una cosa que tengo que también aprender. Uno no sabe de todo, ni nace enseñado, claro. ni enseñar. Aquí cada uno sabe lo que puede. Y ya está. Sí. Digo, dos,
esa gente son negacionistas. Están buscando el que tú le digas algo para ir a azuzarte y tal, ¿no? Que lo he comprobado hoy porque he hecho una contestación un poco más seria y he tenido como 8 mensajes del colega en TikTok, que es algo, cualquiera que me siga por TikTok se puede meter en mi último vídeo. Si tengo 8 mensajes, no es que he visto un vídeo de no sé quién, ya empezamos con lo mismo. Digo, un negacionista del holocausto, porque ese mínimo es negacionista, no va a aceptar ninguna prueba oficial de eso, de que existe. Digo, y 3, una cosa muy sencilla, con nazis no se dialoga. Directamente. Eso es. Porque las consecuencias de dejar de dialogar con ellos ya sabemos cuáles son. Para no repetirlo. Es que ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Claro. Oye, Pedro, vamos a... Mirada amable, mirada amable. El libro. Ya cerramos el programa, que además nuestro querido Silena, que van a ser las 12, digo, el día de mañana ya. Y yo tengo que cenar y ducharme y mañana a las 6:30 estoy arriba. Oye, Pedro Huertas, Coronas de Laurel, un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano. Una historia de los emperadores romanos desde Augusto al Imperio Bizantino, publicado y editado por Principal de los Libros. Ha sido un auténtico placer tenerte contigo aquí en el Café de la Lluvia. Yo las veces que haga falta, ya lo sabes. Es que se me vayan las palabras, no articulo ni palabra, fíjate cómo estoy ya. Este Twitch, bueno, el Twitch ya saben que los oyentes televidentes que se queda 15 días, se puede destacar el contenido. Sacaremos en los próximos días el contenido en podcast, en las principales plataformas, y también lo sacaremos en YouTube, en formato YouTube. También meteremos la entrevista en los próximos días. Ya lo difundiremos por redes sociales y ya te avisaremos, ¿vale? Muchas gracias por estar. Y bueno, pues nada, a descansar. Y ya lo de los etruscos, algo tenemos que hacer, ¿eh? Yo le Etrusco, además mi fetiche. Ahora estoy creando un artículo de Etrusco. Una cosa más distendida, porque una cosa más personal o más tal. Pero sí que tengo ahí. Hice ya uno para descubrir la historia hace un tiempo, de la primera vez que estuve por Toscana. Y ahora he acabado una cosilla, a ver si en un par de semanas creo que saldrá más o menos. Que ya que acaba el libro tendré que escribir algo. Yo claro, escribir cosas, aquí no sé, ¿qué hay que escribir? Me han preguntado 3 veces, ¿hay más cosas? Digo, ¿más cosas? ¿Tienes algo entre porque me ha costado acabar esto. Oye, digo yo, hostia, que digo, 192 páginas en total, ¿no? Wow. De bibliografía y todo el rollo. Sí. Que digo, la peña, y me ha costado Dios y ayuda. A la peña que escriba tochos, o sea, ¿cómo lo hace? O sea, no lo entiendo, tío. Misterios de la vida. Tocho me refiero, no de malo, me refiero de, de muchas páginas, ¿no? Sí. Digo, hostia, colega, madre mía. Misterios de la vida. Oye, ya ves, Pitsur me va a matar. ¿Hay gira? ¿Hay firmas? ¿Hay cosas? De momento hice en mi ciudad una presentación y para después de verano habrá cositas. Vale. Y el libro, pues en la página web se puede adquirir en principales librerías, en librerías también de barrio, en muchos. O sea, es un libro que está distribuido por internet, por todos lados, vamos. Es un libro que... Vale, perfecto. Pues nada más, Pedro. De hecho, aquí cierro la conexión de todo, ¿vale? O sea que muchas gracias a todos los amigos. Digo oyentes porque tengo el de la radio. Muchas gracias a todos los amigos, viewers. Televidentes, joder. Me gustan los anglicismos. ¿Se habla en castellano o en español? Se habla en un idioma. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.